Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos, amigos, oyentes y santos de Dios todos. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Bendiciones. Quiero compartirles en este momento un tema titulado Escritos en el polvo. Sí, así como se oye. Escritos en el polvo. Ese es el tema que quiero compartirles. Y es un tema muy sorprendente, muy impresionante e impactante, porque la Biblia dice en Juan capítulo 10, en el versículo 20, hay un registro de que regresaron 70 personas que Jesús había enviado, comisionado para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para predicarles el año agradable del Señor. Y Jesús, como Rey, Señor y Salvador del mundo, como Hijo de Dios, les delega autoridad divina para que los demonios se sujetaran en el nombre de Jesús. Y los 70 regresan gozosos, contentos y contaban las maravillas que habían sucedido. Y Jesús les dice: ¡Hey, un momento! Cálmense, tranquilos. Porque lo más interesante y lo más importante no es que los demonios se sujeten en su nombre, en mi nombre. No es que hayan sanado a los enfermos. Lo más interesante y lo más importante y urgente es que su nombre sea escrito en los cielos. Eso es lo más importante. Ese es el libro de la vida que se habla en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Y lo más importante no es la fama, no son los dones, no son los talentos que Dios nos ha entregado, sino que un día podamos partir de esta tierra y podamos ser llamados a lista por el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Y para empezar reflexionando, te hago esa pregunta, les hago esa pregunta, amados hermanos, amados amigos: ¿estará tu nombre escrito en el libro de la vida? Solo para meditar. Si Cristo viene hoy, si el Señor Jesucristo hoy se levantan los muertos de la tumba, o si te sorprende la muerte y te presentas delante del reino de Dios, al igual como yo un día me voy a presentar, ¿seremos salvos? ¿Nos iremos a una condenación eterna, o nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida? Por eso el tema, escritos en el polvo, porque hay muchas personas, independientemente de la religión, o si no tienen religión, si creen o no creen en Dios, estarán escritos en el libro de la vida, en el libro de la muerte, peor, en el escritos sobre polvo. Quiero iniciar el tema, entonces, escrito en el polvo, haciendo una lectura en el Evangelio según Juan, en el capítulo 8, del versículo 1 al versículo 11. Acompáñenme en esta lectura, en esta travesía por las Sagradas Escrituras. Dice así la palabra de Dios. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poderle acusarle. Pero Jesús inclinándose hacia el suelo, Jesús se inclinaba hacia el suelo, y dice la Biblia, escribía con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ¿Sabes una cosa? Que ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. Sigue tu camino. Cambia de actitud. Es impresionante. Y quiero decirles que hoy hay muchas personas que porque fueron a un instituto bíblico, que porque están pastoreando una iglesia muy prestigiosa, o porque tal vez estuvieron leyendo libritos de teología, se creen en la capacidad o creen que tienen la autoridad para condenar al pecador. Y yo quiero decirte que la Biblia dice todo lo contrario, que Jesús vino a salvar, a buscar lo que se había perdido. Y la Biblia también dice que los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Y que para eso Dios nos colocó a nosotros como luz para alumbrar en medio de la oscuridad y traer a los pies de Cristo las ovejas perdidas del redil, no para condenarlas. Y aquí vemos una historia en Juan capítulo 8 del versículo 1 al 11 de que traen una mujer a los pies de Jesús. Jesús se encontraba en el templo orando, dice el capítulo 1 y el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 8, de que él volvió por la mañana y estaba en el templo y las personas, hablo de los fariseos, de los escribas, le traen a una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, en flagrancia. Y ellos comienzan a acusar a Jesús. Y la Biblia dice que él volvió por la mañana y les enseñaba, y los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y el versículo 6 dice: Mas esto decían tentándole para poderle acusarle, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Lo primero que vamos a mirar en este juicio es si el juicio es legal, es legítimo, y si verdaderamente se estaba cumpliendo la ley al pie de la letra o si se estaba cumpliendo de manera parcial. Porque esa es la triste realidad. De nada me sirve conocer las Sagradas Escrituras, la ley de Dios, si en mi corazón no hay voluntad y disposición para colocarla en práctica, sino para dedicarla a otras personas. Recuerden, amigos, hermanos que están escuchando, santos de Dios, que tanto usted como yo estamos en igualdad de condición delante de Dios. Somos simples pecadores y nuestras obras de justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y aquí dice que los escribas y los fariseos, doctores de la ley, estaban haciendo un juicio. Examinemos el pasaje y acompáñenme en esta travesía por las Sagradas Escrituras. Dice la Biblia que ellos decían: Señor, la ley nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Para examinar si era legítimo, recordemos que los que estaban, según la ley de Moisés, capacitados, las leyes competentes o las personas competentes para ejecutar este juicio eran los sacerdotes y los jueces. Y estas personas se encontraban en las afueras de la ciudad. Es decir, que la mujer en ningún momento debió ser conducida a los pies de Jesús. Debió ser llevada a los jueces y debió ser llevada a los sacerdotes en las afueras de Jerusalén, en las afueras de la ciudad, como la ley lo establecía. Ahora, también la ley dice que solo las dos personas, Levíticos capítulo 20, versículo 10, dice que los dos adúlteros debían ser presentados. Y aquí solo estaba siendo presentada una mujer. Dice Deuteronomio capítulo 22, versículos 22 al 24, que por dicho de 2 o 3 testigos, el juicio debía ser ejecutado. Y ahora la pregunta es,
¿Por qué solo estaba una mujer, un culpable? ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el otro culpable? ¿Dónde estaba el testigo ocular? Los dos o los tres testigos oculares, los que vieron el hecho en flagrancia, ¿dónde estaban? ¿Por qué solo habían acusadores? Y Jesús con esto les estaba diciendo: el juicio no es legal, el juicio es ilegítimo, porque en Deuteronomio capítulo 17, versículos 6 al 12 dice que deben venir 2 o 3 testigos y yo no los veo. Dice Santiago capítulo 2, versículo 10, que el que infringe un mandamiento de la ley de Dios se hace culpable o acreedor de toda la ley. Es decir, que estos hombres que estaban cumpliendo parcialmente la ley de Dios, los escribas y los fariseos, que decían y eran reconocidos como los doctores de la ley, estaban en igualdad de condición por infringir la ley y los mandamientos de la ley de Moisés. ¿Quién es usted que me está viendo y que me está escuchando? Que tal vez se hace llamar evangelista, que tal vez se hace llamar pastor, que tal vez se hace llamar ley religioso de cualquier religión o denominación que sea. ¿Quién es usted o quién soy yo para acusar, para señalar al pecador cuando cae? La invitación es hacer obras de misericordia y de gracia, porque de nada sirven los sacrificios si son abominables ante los ojos de Dios, pues Él quiere obediencia y no sacrificio. Dice la Biblia también, para continuar con el pasaje, que Jesús escribía con el dedo, versículo 6, mas esto decían tentándole para poderle acusarle, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y es muy interesante mirar esta parte cuando dice que Jesús escribía en el dedo, porque a lo largo de las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, solo hay 3 eventos donde se aparece la mano de Dios escribiendo. La primera de ellas es en el libro de la vida, cuando Dios escribe la descendencia en el libro de la vida desde Adán. La genealogía que se encuentra en Génesis capítulo 5 en el versículo 1. También lo encontramos en Éxodo capítulo 32, versículo 33, cuando Dios promete que todo el que se rebele contra él lo va a raer, lo va a borrar del libro de la vida. Y la segunda o la tercera parte la segunda parte se encuentra en Éxodo capítulo 32, versículo 18, cuando Dios le da las tablas a Moisés, las tablas de la ley, y la Biblia dice que Jehová o Dios mismo con el dedo escribe los mandamientos. Sería la segunda vez. Entonces la primera sería cuando escribe la genealogía en el libro de la genealogía, el libro de la vida en Génesis capítulo 5, versículo 1, Éxodo capítulo 32, versículo 33, y la segunda sería en Éxodo capítulo 32, versículo 18, cuando escribe la tabla de los mandamientos. Ahora, la tercera ocasión donde se ve a Dios escribiendo es en este pasaje. Juan capítulo 8, versículo 6. Dice que Jesús se inclinó y escribía en tierra. Estaba escribiendo en el polvo de la tierra. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué deja de dicho esto? Jesús le dice: está bien, ustedes vienen a tentarme a mí con la ley, pero yo les digo una cosa, solo una cosita. De ustedes, ¿quién está libre de pecado? ¿Quién está exento de cometer una falta? Hasta el día de hoy, ¿quién de ustedes está libre de pecado? Ahora, si hay un santo entre ustedes, que sea el primero en arrojar la primera piedra. Si usted, amigo, si usted, hermano, si usted, persona que me está escuchando, se siente en condición de santidad y de libertad, arroje la primera piedra
y siga criticando, siga condenando, siga acusando al que se cae, al que se tropieza, al que se arrastra, y no cambie su forma de vida. Pero de cierto te digo una cosa, si tú no te arrepientes y si yo no me arrepiento, pereceremos de igual forma el día del juicio. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahora es interesante saber qué era lo que escribía Jesús en el polvo. ¿Qué era lo que él estaba escribiendo? Porque si la Biblia deja registro de que él estaba haciendo una escritura, es interesante entonces comprender, saber y analizar qué era lo que Jesús escribía. Para entender esta pequeña porción, este pasaje, debemos saber que el contexto de este pasaje lo hallamos en el capítulo anterior del libro de Juan, en el capítulo 7, donde la Biblia deja registro de que se estaba celebrando una gran fiesta. Y era la fiesta de los tabernáculos, donde donde los sacerdotes bendecían el agua. Y dice la Biblia en el capítulo 7 que en el octavo y gran día, en el último día, se estaba haciendo la libación del agua. Los sacerdotes bendecían el agua para recibir la nueva cosecha, el nuevo mes, y pedían a Dios por bendición sobre la tierra. Y en ese momento, en Juan capítulo 7, versículo 37, dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Se causó gran división. Él dijo: ustedes están bendiciendo la tierra y todo el agua, pero yo les digo, el que cree en mí, dijo Jesús, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa agua que ustedes están pidiendo para que caiga sobre la tierra, esa agua de bendición, déjenme decirles que yo soy esa agua. Y la Biblia dice en el versículo 45 al 52 del capítulo 7, que los sacerdotes, que los escribas, que los fariseos, los saduceos y todas las personas importantes de Israel, doctores de la ley, no creyeron a sus palabras y los rechazaron. ¿Y saben qué es lo más importante y lo más impresionante? Que ya estaba escrito en el libro de los profetas, en el libro de Jeremías. Dice Jeremías en el capítulo 17, versículo 13: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. ¿Qué deja dicho esto? Que sus nombres no estaban inscritos en el libro de la vida, que ellos no eran descendientes de Abraham, que ellos no eran lo que creían ser. Y Jesús le estaba diciendo: por cuanto ustedes me rechazaron a mí, que soy manantial de agua viva, y no confían en mí, sino que me han rechazado, sus nombres están escritos en el polvo. Y el polvo con un soplo son borrados. Qué interesante es que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida y no en polvo. Y ya para finalizar, Jesús le pregunta a la mujer y le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dice: se han ido, Señor. Jesús le vuelve y le pregunta: ¿ninguno te condenó? Y él dice: no, Señor. Ahora Jesús le dice: vete, continúa con tu vida,
cambia de mentalidad y de actitud, pero no vuelvas a pecar. Jesús no solamente aplicó la ley en este pasaje, sino que también aplicó lo que él vino a hacer, a traer el mensaje de la gracia. ¿Y qué es el mensaje de la gracia? La palabra gracia viene de la palabra en hebrea gen, G de gato, E de elefante, N de niño, gen, que significa salvar la vida. Quiero decirte que tú y yo hemos sido puestos como luz en medio de las tinieblas, no para condenar, no para matar, no para acusar, sino para dar vida a través del Evangelio y la predicación de las Sagradas Escrituras. Espero que haya sido de bendición este mensaje y bendiciones para cada uno de los que puedan escucharlo y verlo. Los bendigo de una forma especial. Amén.